Buen día, mi nombre es Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores de Bibliored. En este espacio vamos a hablar de un asunto muy importante y es la caracterización lectora. ¿Para qué me sirve a mí como mediador, padre, cuidador, maestro o maestra entender la forma como vive mi lector? Antes de eso quiero partir de una pregunta fundamental. ¿Qué fue primero, la lectura o el lector? La respuesta parece bizantina y difícil, pero en realidad es muy sencilla. Primero fue el lector. ¿Por qué? Porque la lectura es una práctica humana, una práctica aprendida y sobre todo una práctica territorializada que depende del lugar, el escenario, el territorio, la edad, las condiciones escolares de nuestro lector. Así que vamos a cambiar el orden de la ecuación y vamos a poner primero al lector y luego a la lectura. ¿Verdad? ¿Cómo hago yo entonces para comprender cuáles son las necesidades de ese lector o de esa lectora? ¿Qué requiere? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puede leer y qué no puede leer de acuerdo con su edad, con su desarrollo cognitivo, cerebral? ¿Qué puede entender desde su territorio, desde el lugar donde vive? Esto me lleva a mí, queridos y queridas, a entender que la lectura es una práctica territorializada que depende de las condiciones del sujeto. En este sentido existen varias herramientas. Existe una etnografía lectora que me ayuda a entender cómo lee una comunidad lectora, es decir, una colectividad humana que pueden compartir territorio, que pueden compartir edad, que pueden compartir gustos o necesidades, pero también existe la biografía lectora. Hoy vamos a hablar de la biografía lectora. Partamos de un principio importante. La biografía es un discurso único, ¿verdad? Es un discurso que surge del sujeto. Es el sujeto narrándose. Eso es muy importante, ¿no? Si yo soy un mediador que quiere conocer a mi lector, la mejor manera de conocerlo es conocer su vida. Ojo, no su intimidad, pero sí el modo como ha vivido. Michel Peroni llama esto trayectoria. Trayectoria lectora. ¿Qué significa trayectoria lectora? La unión entre las estaciones vitales, vamos a entender estación como un periodo de tiempo y espacio determinado, ¿verdad? Un corte en el tiempo vital de una persona, ¿sí? En unión con sus procesos lectores. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Pensemos en una persona que cuando joven casi no lee porque pasa muchísimo tiempo trabajando, pero cuando se pensiona se convierte en un lector cotidiano, en un lector permanente. Allí hay un cambio de vitalidad que evidentemente se refleja en un cambio de práctica lectora. Y este ejemplo nos sirve para darnos cuenta que es la vida y que son los devenires vitales los que deciden las prácticas y no las prácticas de lectura las que deciden las estaciones vitales. A esta noción Michel Peroni la llama trayectoria lectora. ¿Qué quiere decir la trayectoria lectora? Es la unión, la relación, mejor, el vínculo que existe entre los procesos vitales, entre la historia personal, entre esta biografía y las prácticas lectoras. Para hacer una biografía hay varios pasos. Yo como mediador o como maestro o como cuidador o lo que sea, digamos que en lo que me desempeñe, tengo que tener en cuenta varios pasos para que este instrumento de la biografía lectora realmente sea útil en la caracterización del lector. Empecemos por el primero, la oralidad. La oralidad es el punto inicial de cualquier experiencia lectora. Es decir, recordemos que cuando estamos en el vientre materno, el primer sentido que se desarrolla es el del oído, antes que cualquier otro. La lectura comienza por la narración. Por eso es muy importante, cuando yo esté con mis lectores, esté con el grupo con el que trabajo, pensar en una pregunta orientadora. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Quién me narra? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me contaba cuando era niño? Hay una constante, es muy extraño, no digo que sea imposible, pero es muy extraño conocer a alguien al que nunca nadie le haya contado una historia.
al que nunca nadie le haya narrado algo, ¿verdad? Por lo general, en esos procesos de narración surgen otros escenarios, otros elementos. ¿Cuáles son? ¿Dónde me narraba? ¿Verdad? ¿A qué horas me narraba? Etcétera, etcétera. La unión de todos esos elementos, digamos, materiales de esa narración se llama escena de lectura. Y este concepto es un concepto de Daniel Fabbri, ¿verdad? La escena de lectura también está configurada por una serie de rituales. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En la zona rural de Bogotá, en Sumapaz, la gran mayoría de lectores con los que hicimos este ejercicio nos contaban que la hora de la narración era la de la comida en la cocina y que quien narraba era el mayor. Entonces, dése cuenta que hay una escena perfectamente armada. Aparte de eso, de este ejercicio de oralidad, surge otra cosa muy importante y es el nodo afectivo de la lectura. La lectura es una práctica que puede ser y por ende las emociones. De hecho, les voy a dar un dato así rápidamente y es que el flujo cortical, que es digamos aquel escenario en donde las emociones se regulan en el cerebro, mejora con la lectura. O sea, la lectura también es una manera de regular las emociones, ¿verdad? Y por ende, si nosotros tenemos claro cuál es el nodo afectivo, ese inicio lector que es la oralidad, vamos a entender otras cosas de nuestro lector, ¿verdad? Ojo, no podemos ser conductivistas. El lector, nuestro biografiado, vamos a usar este término para entendernos mejor, habla, fluye. Sin embargo, nosotros ya tenemos claro cuáles son esas unidades que quiero analizar. Entonces tenemos la pregunta orientadora, ¿quién me narraba? ¿Verdad? Hay una pregunta importante que ya tiene que ver con la lectura. Les voy a decir algo. A lo último que vamos a llegar en una biografía lectora es al libro. O sea, es el último paso, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hablar quién y cómo aprendí a leer. ¿Quién me enseñó y cómo aprendí a leer? ¿Verdad? ¿Quién me enseñó a leer y cómo? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque allí yo me voy dando cuenta cuál es la relación, el imaginario y el uso que ese lector le da a la lectura. Y aquí comienza también una suerte de dicotomía permanente entre esa oralidad amable de la casa y la lectura impuesta de la escuela. Y allí nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Un dato importante también, en las personas a las que hemos entrevistado que han aprendido a leer con su mamá o con su abuela o con su tía, con alguien, digamos, del entorno familiar cercano, hay un desarrollo mucho más visible de un gusto voluntario por la lectura, ¿sí? Entonces, también allí vamos a empezar a tener en cuenta que ese lector tiene además unos modos de aprender, que aprendió con el método silábico en la escuela o que aprendió con un método, digamos, inventado por su madre, que aprendió con música, que aprendió viendo, porque eso también lo hemos visto sobre todo en los lectores que son adultos mayores, que no tuvieron instrucción escolar, aprenden viendo a los otros leyendo, aprenden por imitación, ¿verdad? Entonces esa pregunta también es importante. La tercera pregunta tiene que ver con el momento en el que yo como lector leí mi primer libro. Ojo, aquí la voluntad todavía no es, digamos, la protagonista de la pregunta, sino en el colegio me enseñaron, no sé, leí El Míocito, o leí La María, o leí El Principito, yo qué sé, ¿verdad? Y ahí es importante entender cuál fue la relación que ese lector comenzó a construir con la materialidad. Pensemos una cosa, para el cerebro, el libro es un elemento artificial. Para un niño que por primera vez se enfrenta a un libro, el libro no es natural. El libro no es un objeto que él reconozca inmediatamente. Y es importante entender, por ejemplo, cómo ese lector que llega al libro sintió esa materialidad de ese libro, cómo eran las hojas, cómo era el papel. Y además allí aparece algo que se llama escenarios lectores, un concepto de Michel Petit, y es en la biblioteca, en el salón de clase, en la casa, ¿verdad? Allí, esa misma pregunta, ¿cuál fue ese primer libro que usted leyó? Lo va llevando usted también a darse cuenta cuáles fueron esos escenarios iniciales del lector. Ahí sí, compañeros y compañeras,
llegamos al asunto de la lectura por voluntad, por autonomía. ¿Cuál fue ese primer libro, esa primera revista, ese primer artefacto susceptible de ser leído que usted eligió por voluntad propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a contar un caso interesante que nos puede también ayudar a ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Hay un muchacho con el que hicimos unas biografías lectoras, cuyo primer libro fue un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hicimos todo el recurso, digamos, de analizar la biografía, resulta que ese muchacho creció con su abuelo que le contaba historias de la Guerra de Corea, ¿sí? Y empezó a tener un interés, digamos, permanente por la historia. El hecho de elegir el libro de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera u otra, lo vinculaba con su abuelo, ¿no? Otro ejemplo, tenemos un lector, este es un lector, digamos, consumado, con más de 5.000 volúmenes en su casa, etcétera, ¿verdad? Que empieza a leer libros que tienen relación con países comunistas, ¿no? Claro, hay un asunto epocal que atraviesa esa decisión, pero también hay un asunto familiar, y es que esta persona es hijo de un hombre que viene a Colombia desde lo que en ese momento era Checoslovaquia. El padre de este hombre muere muy joven. ¿Qué podríamos como analizar y encontrar? Es que esa lectura de estos países de Europa Oriental de alguna manera lo acercaron al padre ausente. Entonces, aquí, compañeros, no hay una fórmula. Aquí nosotros tenemos que agudizar mucho la mirada, escuchar mucho, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos de lectura siempre hablamos de alguna manera de una casa del conocimiento, de una evaluación, de una interpretación correcta. Cuando estamos haciendo una biografía lectora tenemos que entender que nosotros somos escuchas. Escuchas que están en un rincón poniendo atención y observando de manera muy respetuosa pero muy detallada todos esos procesos que los lectores tienen. Entonces tenemos un primer encuentro con la oralidad, quien me narra, en donde se formulan las escenas de lectura, ¿verdad? Un segundo encuentro, quién me enseñó a leer y cómo aprendí, que me va a ir llevando también a procesos de relación con la materialidad y escenarios lectores. Y para terminar, ¿cuál fue esa decisión que yo tomé como sujeto autónomo, emancipado, etcétera, ¿verdad? De seleccionar aquello que me interesa leer. Eso nos va a servir muchísimo para entender cómo la vida de mi lector, la vida de un chico que se acerca a un paradero para libro para parques, a una biblioteca, a una sala de lectura, etcétera, etcétera, una librería, ¿verdad? Se ajusta con sus necesidades vitales y afectivas. Para más información sobre esto, para más reflexiones, nosotros les vamos a dejar una caja de herramientas con materiales. La Escuela de Lectores está preparando una publicación justamente sobre biografías lectoras y vamos a tener pronto un seminario en donde vamos a profundizar sobre este tema. No se les olvide contactarnos, contarnos, preguntarnos en la página web www.bibliored.gov.co/escuela. Allí hay un contacto. Allí vamos a estar muy pendientes de sus preguntas. Muchas gracias. Bibliored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.